la medicina personalizada, la medicina translacional, términos que a veces nos resultan un poco complejos, pero que con herramientas como la nanotecnología nos van a aclimatar a un nuevo modelo de medicina. Agradezco primero que todo la acogida, la invitación de ustedes y espero que disfruten de la conferencia. Cuando Alexander Fleming descubrió la penicilina, hizo una afirmación que fue muy futurista, hablando de visiones. Dijo, no es difícil hacer microbios resistentes a la penicilina en el laboratorio, mediante la exposición a bajas concentraciones para no matarlos, y lo mismo puede suceder ocasionalmente en el cuerpo. Si lo ponemos en el día de hoy, realmente él está hablando de lo que podría pasar, no solo con la penicilina, sino con cualquier antimicrobiano. Y hoy es una problemática de orden mundial, a tal punto que lo comparan con el impacto del cambio climático. Vamos a verlo por qué. Cuando se tienen las cifras, podemos entender parte de este fenómeno. Si ustedes ven en esta escala, nosotros tenemos los antibióticos que últimamente se han venido descubriendo. O sea, estamos paradójicamente, cuando la ciencia avanza más, tenemos menos antibióticos nuevos. Uno diría, ¿pero por qué? Hay diversos factores. En el año 1970 Estados Unidos hizo una convocatoria para que los laboratorios y las universidades investigaran sobre enfermedades metabólicas, enfermedades de desórdenes que eran enfermedades raras, porque no había ningún tipo de solución. Lo que rápidamente la industria se dio cuenta era que era una gran oportunidad económica, y lo que se dedicaron fue a desarrollar justamente medicamentos altamente especializados y olvidaron el tema de los antibióticos. Dejó de ser atractivo para ellos producir antibióticos, y eso se refleja justamente en esta curva. En vacunas, si Pasteur estuviera aquí diría, óigame, no ha sido mucho el avance desde que hice mi primera vacuna. Sin embargo, no tenemos que ser tampoco tan duros en la crítica. Yo pensaría que los antibióticos y las vacunas son posiblemente las innovaciones médicas más importantes en la historia de la humanidad. Importantes porque por el impacto poblacional que han dado. Si nosotros vamos a la época en que las infecciones diezmaban la población, pues obviamente que los dos han contribuido significativamente a mejorar la calidad de vida y la salud de las personas. Pero el panorama sigue siendo incierto. Nosotros tenemos más de 500 enfermedades infecciosas y algunas que nos despiertan retos. Creo que para todos fue claro que un Zika, un chikungunya, nos dejó pensando como un virus que fue descrito en el año 50 y no sabemos qué hacer con él. Y rápidamente vamos a la genómica y miramos a ver cómo generamos la solución de último momento. Así hay 500 enfermedades esperando por una solución, y vamos a ver otro contexto que nos rige. Todo ello es para decirle que esto sigue siendo un reto. Estas primeras 6 enfermedades son las que constituyen el 85% de la mortalidad para las infecciones a nivel mundial. Si nosotros vemos, la tuberculosis nunca se ha ido, la malaria tampoco, y el SIDA sigue contribuyendo significativamente a la mortalidad. De las enfermedades infecciosas son la causa del 16 al 18% de las muertes a nivel mundial. Pero en los últimos 15 a 20 años han surgido no solo resistencias, sino multiresistencias y resistencias extremas. Las causas las conocemos todos: el uso y el abuso de los antibióticos, el no tener a veces un buen patrón de seguimiento de este comportamiento. Es decir, que si nosotros retamos lo que hemos generado junto con la ingeniería de los microorganismos, nos llevan de lejos ganada la pelea. Y esto es un reto
que debemos afrontar y que empezó a ser una problemática que el mundo empezó a pensar, porque aquí te muestro una historia que puesta aquí es más fácil de ver, donde a medida que descubríamos nuevos antibióticos, rápidamente se generaba la resistencia. ¿Por qué? Porque muchas veces teníamos la moda de X antibiótico y de todos es conocido en las clínicas que tenemos la moda del antibiótico A, el B y el C, y hoy que ya tenemos unos protocolos establecidos, tratamos de atenuar esa resistencia. Sin embargo, pareciera que nosotros estamos expectantes ante unos microorganismos que, como los aprendimos en nuestras facultades de medicina, estaban ahí como muertos en una lámina, pero no es la realidad de los microorganismos. Están bastante activos y lo veremos más adelante. Entonces vamos viendo una perspectiva donde la generación de la resistencia aumenta tan acelerada y es contraria a la introducción de estos nuevos antibióticos en la clínica. Ya les mencionaba estos factores que están dificultando, pero también hay otros técnicos. Por ejemplo, la mayoría de los antibióticos desarrollados han requerido de bacterias cultivables para poder mínimo probarlos. Asómbrense cuando el 90% de los microorganismos no son cultivables. Es decir, ya entendemos por qué no hemos desarrollado un arsenal terapéutico antibiótico considerable. La creación de antibióticos sintéticos fue una gran esperanza en su momento, pero no ha dado las expectativas que pensábamos. Y mire que en los últimos 28 años, este antibiótico, el Teixobactin, es lo único que tenemos como relativamente diferente a todo lo que venimos modificando en los últimos 40 a 50 años. Es decir, el ahorro de conocimiento que teníamos desde el año 40 al 50 se nos está acabando. Afortunadamente, ante esos nuevos retos siempre hay creatividad y los países empiezan a pensar en soluciones porque ya estamos hablando de un mundo global, donde la transmisión de las enfermedades tiene patrones que rebasan incluso las capacidades instaladas de un sistema de salud. Justamente el presidente Obama, en el mes de junio del año pasado, presentó su plan de acción contra la antibiótico resistencia. Uno pensaría que allá había solo guerra contra el terrorismo, guerra contra no sé qué, pues es tanto la alarma de la resistencia a nivel de los hospitales y clínicas en Estados Unidos que dijo, tenemos que hacer una política de Estado para esto. Dentro de los muchos elementos que se trazaron como meta, quiero destacar estos dos. Avanzar en el desarrollo y uso de pruebas diagnósticas innovadoras, rápidas, para la identificación y caracterización de bacterias resistentes. Acelerar la investigación básica y aplicada al desarrollo de nuevos antibióticos, otros productos terapéuticos y vacunas. Es decir, estamos por primera vez reconociendo que va a tocar volver otra vez a hacer este tipo de investigación y volver a pensar cómo hacemos un capital en la lucha contra las infecciones. Pues bien, ante esos retos llega un nuevo lamento, una nueva herramienta que es muy importante y lo voy a hacer un poco con despacio porque esta parte de la nanotecnología es fundamental que la entiendan. Primero que todo porque es fascinante. Segundo porque yo lo asimilo al cambio que ha hecho los medios como el Internet, toda la comunicación digital, el Intelligent Networking. Eso va a pasar con nosotros no solamente en nuestra vida, porque la nanotecnología está aplicada a todas las áreas del conocimiento, pero sobre todo a nosotros que estamos en el área de la salud. En definición, no podría decir que la rama de la ciencia orientada al diseño, caracterización, producción y aplicación de materiales a una escala de 1 a 100 nanómetros. Y esta es la clásica escala que uno muestra para ilustrar qué es la nanoscala, porque todo el mundo dice, pero eso tan chiquito, ¿qué tan chiquito es? Deme una proporción. Antes de pasar a esa proporción, déjenme contarles que Richard Feynman en el año 1959, en diciembre, nunca pensó realmente el impacto
que iba a hacer cuando dijo, justamente, viendo el auditorio, hay más espacio al final del cuarto. Era tan grande lo que él había tratado de expresar en nanotecnología que él mismo decía, yo me quedo corto con palabras para expresar de qué escala estamos hablando. Lo que sí les puedo asegurar es que Feynman no estaba pensando en soluciones contra la infección o contra la resistencia a partir de la nanotecnología. Es decir, a pesar de que desde la física él había generado con la física cuántica todo un gran descubrimiento que, entre otras, le valió su premio Nobel, no lo dimensionaba hasta dónde iba a impactar en nuestras áreas de la salud. Para ello quiero ilustrarles con un hermoso paisaje colombiano qué es la nanoescala en el área biológica. Creo que todos conocemos este paisaje, ¿cierto? Caño, cristales. Un paisaje de un sitio que parece, por lo que leí esta semana, se salvó de la contaminación del petróleo y se frenó la explotación. Si ustedes ven aquí, este cuadrito nos va a guiar de cómo vamos llegando a la escala. Entonces, vamos aquí de metros a centímetros y podemos encontrar una especie tan bella en este país que es realmente rico en mariposas y en otras especies, pero sobre todo las mariposas son muy de especies autóctonas de regiones y demás. Si vamos siguiendo en esta focalización, podemos ver que a esta escala de milímetros, esta es la estructura que logramos visualizar, ya en un microscopio óptico. Sigan teniendo en cuenta la escala y vamos a ver cómo ya a nivel de 40 micrómetros nos va cambiando el panorama. Pero ya cuando llegamos a una escala nano, cambia dramáticamente. Mire lo que tenemos. Estamos hablando de la misma estructura, no hemos salido de la mariposa. Y si seguimos profundizando, vamos a ver este tipo de estructuras que realmente están cambiando incluso la forma en que la física analiza las partículas. ¿Por qué? Porque todos conocemos el espacio, tiempo y lugar, 3 dimensiones, pero no cómo funcionan los materiales en una dimensión. Afortunadamente, y en el año 80, 2 físicos descubren la microscopía de tunelización, que por primera vez, yo no sé si a ustedes les pasó, pero yo siempre quería en el colegio imaginar cómo se verá un átomo realmente. Hoy lo podemos ilustrar. Esto es una distancia de un átomo con otro átomo, y qué paradójico. Tiene hasta los mismos colores que nuestro paisaje de donde iniciamos. Esa es la nanoescala. Llegar a distancias interatómicas. Pero hay un elemento adicional que debemos entender. No basta llegar a la nanoescala. Recuerden nuestras fórmulas de química que teníamos, hoy se pueden ver. Podemos ver a nivel atómico y ver cómo esa estructura que se estaba dando es real a nivel de 3 dimensiones. Más importante aún, no solamente la visualización, sino la manipulación átomo a átomo, electrón a electrón, para poder entender cómo se puede generar sistemas funcionales. Es decir, hemos llegado a un nivel donde toda la ingeniería de materiales va a revolucionar, a tal punto que pues el límite no es lo pequeño. El límite, por ejemplo, en términos de un celular, esto es inmenso. Y me recuerda un poco lo que pensó Steve Jobs cuando dijo, podemos tener dispositivos de bolsillo. Y todo el mundo se le reía cuando veían un computador que tenía 4 pisos en tamaño. Decían, no, ¿cómo va a miniaturizar un computador? Eso no existe. Pues sí, y eso mismo vamos a tener en el área de la medicina. Lo que ustedes ven acá, esta distancia es de 5 nanómetros. Este es un átomo de cobre. Esto que ven como ondas son el movimiento de los electrones
y estos son 48 átomos de hierro, es decir, una combinación molecular donde ustedes ya ven otro, yo lo llamo el arte de la nanotecnología, otras pinturas que no hemos visto desde lo natural y desde lo sintético también. Entonces, ello nos permite entender todas estas formas que nosotros estamos generando acá. Quantum 2, estos son solo nanopartículas que se hacen hoy en día, que podríamos clasificarlas dentro de las orgánicas, como por ejemplo los liposomas, o inorgánicas, como las nanopartículas de oro. Algunas incluso sirven ya para hacer funcionalización, pero, de nuevo, no es que hayamos descubierto algo que no existiera, apenas lo estamos visualizando. Esta es la micrografía electrónica de los que son los campeones de la funcionalización en nuestra área infecciosa, son los virus, de escala nanométrica, pero con una funcionalidad maravillosa, donde no dependen a veces ni de genes, sino utilizan todo el entorno para lograr su adaptabilidad y demás. Entonces entendemos algo, es que hay propiedades de nanopartículas, pero como les decía, estas propiedades que solamente estoy enumerando unas pocas, son mucho más grandes, pero no es el objeto aquí de hablar de física de partículas. Lo importante aquí es que el comportamiento de la masa es muy diferente al de la escala nano, y lo vamos a ver de forma práctica. Si nosotros tomamos una nanopartícula de oro, en 25 nanómetros tiene una forma de esfera y un color rojo. Si tomamos una de plata de 100 nanómetros de forma de esfera, es amarillo. Pero miren qué curioso, si la nanopartícula de oro es de 100 nanómetros, la esfera es naranja. Y miren esta que tiene el mismo tamaño de la de 100 nanómetros acá de plata, pero esta no es esfera sino prisma, y es roja. Es decir, cambios de propiedades ópticas y cuánticas de las nanopartículas. Todo eso, váyanlo agrupando para ver cómo, aprovechando esas características, podemos ir funcionalizando, haciendo ingeniería a nivel de nanoescala. Estas nanopartículas fueron hechas en la Edad Media. Seguramente cuando ustedes ven los vitrales, quienes hayan tenido la oportunidad de ver en las catedrales, sobre todo en las europeas, donde hay unos vitrales maravillosos de la Edad Media, lo que hacían ellos era eso, sin pensarlo. No tenían aún laboratorios de nanotecnología, pero eran capaces de producir de forma espontánea estos colores. Por ejemplo, mire, el verde aquí no se ve por la resolución de pronto mucho del videobeam. Es un tamaño de 40 nanómetros. Aquí la plata también, el amarillo tiene otro tamaño, y estas son las nanopartículas que se han aislado de los estudios de ellos. Entonces ya van viendo cómo visualizamos cosas macro de escala nano. Similarmente podemos hacer con otras propiedades, por ejemplo las propiedades magnéticas. ¿Cómo? Aquí tenemos un grupo de óxido de hierro con partículas en diferentes tamaños. Cuando las partículas son muy pequeñas, tenemos un dimagnetismo. Es como que esto se repele cuando se trata de acercar a un campo magnético. Por el contrario, cuando van aumentando de tamaño, se están volviendo con características paramagnéticas o superparamagnéticas, o con alineación ferromagnética, que es lo que hacemos con un imán. Ahora, ¿para qué sirve eso? Lo importante es la aplicación. Pues nada menos y nada más que yo pueda decorar en la superficie de esta nanopartícula metálica con receptores, e incluso darles movilidad con ese magnetismo, desde incluso fuera del organismo, como lo van a ver. Así nosotros entonces podremos ir construyendo la ingeniería de nanopartículas de oro, a las cuales les vamos adhiriendo diferentes compuestos, y podremos tener, de acuerdo al tamaño de la partícula y demás,
agregarles ácidos nucleicos, polímeros, péptidos, anticuerpos. Eso se llama la funcionalización. Eso, de nuevo, analizado, por ejemplo, de partículas virales, de cómo se da en un proceso justamente de infección, la interacción es ligando-receptor. Ahora, ¿cómo se hace en el laboratorio? Se puede hacer por una unión directa, por ejemplo, con un quantum dots. De una vez se le une un péptido o un DNA con un segmento adhesivo, o se puede decorar mediante interacciones eléctricas, donde yo negativizo la atmósfera de esta nanopartícula y le agrego proteínas positivamente cargadas, o lo hago químicamente. Es decir, eso es ya uno de los elementos que han contribuido al desarrollo de elementos que están ya prácticos y comercializados, que verán más adelante. De nuevo, Estados Unidos hoy sigue siendo un país el más avanzado en la parte de nanotecnología y también en la parte de nanomedicina, seguido por Japón, seguido también por España, y Irán, por ejemplo, trabaja en nanotecnología desde el año 95, donde tienen incluso nanomoléculas en la parte oncológica. Ellos, así como lo hicieron con el plan contra la resistencia, empezaron a generar toda una serie de metas, como crear nuevos dispositivos que permitan mejorar la visión y la audición, mejorar la duración y compatibilidad de tejidos y órganos, crear nuevas formulaciones y rutas de administración de drogas capaces de ampliar su potencial terapéutico, es decir, todos los retos que interdisciplinariamente fueron visionando. Entonces, parte de esa iniciativa ha dado lugar a la nanomedicina. Ya podemos entender entonces que es simplemente un área de la nanotecnología que nos sirve a aplicar al área de diagnóstico, prevención, terapéutica, control, monitoreo de todas estas enfermedades, no solamente infecciosas, sino que afectan la salud humana. Pero aquí es donde empiezo a introducirles la parte de medicina personalizada. Creo que en un periodo de 20 a 30 años nosotros vamos a tener dispositivos que en un solo dispositivo voy a poder hacer el diagnóstico integral del paciente desde la genómica, el microbioma, el metabolómica y demás. Ahora, le decía a uno de los colegas hablando previo a la conferencia, una cosa es que yo tenga la herramienta, otra es que yo entienda cómo manejarla. Y de eso se trata eso. De que ustedes se interesen por ver el nuevo enfoque que se está haciendo en el área médica. Ya directamente hablando en el área de las infecciones, que es lo que nos compete hoy, vemos que se puede aplicar al área diagnóstica, al área terapéutica, área de dispositivos médicos y la terapéutica, que ya les mencionaré, pero obviamente el diseño de vacunas. Lo que les voy a dar es simplemente los ejemplos más sobresalientes y que ya están aplicándose. La lista es creciente y crece la inversión en nanomedicina, en investigación, pero también crecen las publicaciones exponencialmente. Hablábamos entonces de que a nivel de superficie se puede haber un proceso de decoración, que en este caso puede ser con receptores, interacción ligando-receptor entre bacterias, virus. Yo aquí me voy a referir simplemente a las bacterias, porque si empiezo a hablar lo que pasa en nanotecnología de virus, nanotecnología en parásitos, nanotecnología en hongos, esto es todo un congreso hoy en la parte de nanomedicina de enfermedades infecciosas. Pero no quiero irme sin ilustrarles, por ejemplo, este proceso. Este es un nanomotor. Una de las cosas que la gente cree que es ciencia ficción es la aparición de los nanobots. No, es realidad. Lo que pasa es que nosotros aún no lo podemos hacer comercial, pero esto es nada menos que cómo funciona un pili bacteriano. Es un nanobot con un motor de un inducido con proteínas. Es decir, las bases están sentadas. A nivel diagnóstico, entonces ya tenemos ensayos disponibles con microfluidos, lo que se ha denominado el laboratorio en un chip.
Eso va a cambiar muchísimo la medicina. Hay un autor sueco que les recomiendo, que tiene un libro, no lo he logrado obtener todavía en la versión en inglés, se llama medicos.com o salud.com. Él, en su área de estudio, lo que está haciendo es visualizar la medicina de los próximos 50 años. Y en uno de sus apartes dice, los laboratorios estarán en la casa. En el sanitario de su casa le pueden hacer el parcial de orina. Va directamente a su base de datos. ¿Para qué? Para que antes de que usted incluso pueda llegar a tener un síntoma, ya le estén llamando y diciéndole, óigame, le hemos detectado una proteinuria. ¿Sí? Esto pareciera que fuera un cuento de hadas, pero les quiero decir que nuestro sistema de salud va a tener que reenfocarse completamente. ¿Por qué? Hoy tenemos volcada la atención a cuarto nivel. Nuestro sistema está sobrecargado, pero no es sobrecargado por otra cosa, porque así lo diseñamos, para que estuviera todo en un nivel de atención hospitalaria. Lo que trata la medicina personalizada es todo lo contrario, es llegar a la medicina preventiva. ¿Sí? Entonces, los hospitales acaban de hacer un nuevo instituto en el Karolinska, un nuevo hospital, y me comentaba un colega hace mes y medio que vino a Colombia, me decía, doctor, nosotros bajamos de 1.700 camas a 1.400 y queremos bajar más. Y yo decía, pero venga, eso no tiene sentido, se supone que ustedes deberían subir, dijo. Allá es alta complejidad, no promoción y prevención en el cuarto nivel, que pareciera que es lo que estamos a veces nosotros haciendo acá. Que, repito, no es ciencia ficción, estos chips ya están en el mercado. ¿Sí? Eso son lo que se llama el laboratorio en un chip. ¿Sí? Para ser más práctico, obviamente yo aquí omito cualquier nombre porque ni siquiera se trata de otra cosa que ilustrar el principio. Esto está en el mercado y es un kit diagnóstico que nos permite diagnóstico especie específico de géneros y de resistencias simultáneamente. ¿Cómo se hace? A partir del cultivo que sale positivo, yo hago con el mínimo cantidad de microlitros, la muestra la coloco aquí en el dispositivo y miren, en un método convencional yo me voy a gastar 2 a 4 días, con este me gasto 2.5 horas, con una sensibilidad y una especificidad de entre el 91 y el 98%. ¿Sí? Entonces, lo que hacemos nosotros los infectólogos en un cuidado intensivo cuando llega un paciente con una infección y nosotros decimos, creo que eso es una cándida, pesémosle el fluconazol. No respondió. El cultivo, no, doctor, todavía no está. Bueno, escalémoslo. Una caspofungina. Doctor, no responde. Vayámonos entonces por la anfotericina. Y el paciente de pronto nunca respondió. Eso me lo hubiera ahorrado yo en tiempo, simplemente con un diagnóstico molecular. Como me gustan las cosas aplicadas, quiero decirles que nosotros como médicos y personal de salud poco sabemos de cuánto incidimos en los precios de una atención en salud. Como médico, en la primera parte, en el diagnóstico, yo incido con el 5% del diagnóstico. Son estudios del año pasado. Pero con mi decisión, incido en el 80% del costo posterior. Si yo estoy utilizando herramientas no convencionales antiguas, créame que mi decisión va a ser costo inefectiva. A tal punto que, para ilustrarles en el área de enfermedades infecciosas, se hizo un análisis comparativo entre una bronconeumonía manejada con los últimos métodos y con los métodos convencionales. El costo de la atención de un paciente similar en el control fue de $5,000 en un hospital de Estados Unidos con el método convencional, con el molecular, $25,000 con el convencional. Cuando ya el sistema de salud está viendo esto, nosotros tenemos que estar integrados a esa red para entender cuáles van a ser los nuevos diagnósticos moleculares.
Y así sucesivamente yo puedo tener nanopartículas de oro, de plata, de zinc, de cobre, de paladio y cada vez más metales, porque lo bonito de esto es que cada nanopartícula tiene, entre comillas, su propia personalidad, sus propias propiedades que me permiten funcionalizarla o bien para imágenes, o bien para diagnóstico, o incluso para nivel terapéutico, y donde tengo mis controles. Esta es una prueba nada menos que para Leishmania, ¿sí? Donde nosotros podemos detectar rápidamente estos antígenos de Leishmania. Esta prueba se acaba de desarrollar en los países nórdicos y es una prueba en papel donde simplemente con fluorescencia yo detecto en minutos antígenos específicos. ¿De qué depende la especificidad? De la ingeniería que yo tenga acá en la superficie, ya directamente con anticuerpos primarios, no secundarios, la detección de la prueba. Es decir, que yo tengo una mínima preparación de la muestra, la puedo tomar directamente de la sangre del paciente, detección múltiple a través de múltiples tipos moleculares, rápida adquisición de información diagnóstica, importantísima a nosotros a la hora de hacer una decisión terapéutica, la información precisa para la toma de decisiones clínicas, entonces en el punto de atención. Si ustedes van hilando lo que estamos hablando, el hecho de que yo esté en la vereda de Peñas Blancas en X municipio no va a ser ningún problema. Yo lo único que tengo es que dotar al hospital y mandar la señal y ya voy a tener diagnóstico específico sin toda la parafernalia de un hospital de cuarto nivel. Así sucesivamente, por ejemplo, para doctor Rodríguez, que es experto en cándida, en toda la resistencia en cándida, él va a poder tener esta prueba ya disponible. Mire, ya está, y está basada en resonancia magnética. Entonces no necesitamos el gran resonador, este es el equipo, y básicamente, ¿qué es lo que hace esta técnica? Combina la nanotecnología con los principios de la resonancia, hibrida el DNA de la cándida, y con este diagnóstico le puede diferenciar albicans de tropicales, de paracilosis, de crusei, de glabrata, con una sensibilidad del 96.4% y una especificidad del 99.4%. Eso no se lo hace ninguna prueba. Y esto, cuando se vuelve en la vida del paciente, en un estudio justamente que se hizo en la Universidad del Rosario y que también participó el doctor Rodríguez, en 2 unidades de cuidado intensivos descubrimos que el 50% de la causa de muerte eran infecciones. Y en su mayoría por cándida que no sabíamos de qué especie era, ni mucho menos su patrón antimicótico. Miren los límites de detección, tan bajos como una unidad formadora de colonias. Resultados específicos para cada especie en 3 a 5 horas, directamente de sangre total, y alta exactitud incluso en presencia de antimicrobianos, lo que no podemos hacer en un cultivo. Ay, doctor, usted le inició antibiótico, se nos dañó el cultivo, el hemocultivo. No, aquí eso está obviado. Pero bien, sigamos avanzando. Entonces, ya en la parte terapéutica, tenemos 2 tipos de partículas que podemos utilizar, o bien directamente como antimicrobianos, las que están en el grupo A, o hacer una ingeniería para hacer lo que se llama el drug delivery o la administración, el envío del medicamento. Y entonces sí que estamos rompiendo paradigmas. ¿Por qué? Estos son los mecanismos de acción que tienen en general las nanopartículas. Dañan la membrana, desnaturalizan proteínas a nivel intracitoplasmático, daño del DNA por introducción de estos iones de metales pesados, especies reactivas de oxígeno, daño mitocondrial e incluso interrupción del flujo de electrones. Lo bueno de esto es que tiene múltiples mecanismos de ataque. No es como la molécula que inhibe la formación de X metabolito en la bacteria. Y la bacteria rápidamente hace quorum sensi, habla con el hongo y se pasan todo su mecanismo de resistencia. Aquí no le sirve. Por lo menos no inicialmente, porque tampoco podemos cantar victoria tan fácilmente, sino que como son simultáneos,
van a ser, y ya se ha demostrado a nivel de los estudios, efectivos contra todos los mecanismos que tiene resistencia a la bacteria. Por primera vez estamos afrontando dos cosas que van a cambiar. Uno, poder tratar microorganismos multi o extremadamente resistentes rápidamente, muy específicamente, pero ¿sabe qué es lo mejor? Con menos efectos adversos. Porque recuerden los efectos de la anfotericina. Hoy ya hay una forma liposomal que disminuye un poco, atenúa esos efectos secundarios. Pero otro paradigma que se rompe, a nosotros nos dijeron las enfermedades intracelulares son crónicas, persistentes y prácticamente intratables. Un herpes, para ser más específico. No. Hoy nanotecnología se está haciendo la ingeniería, aún no se va a desarrollar, pero vamos a hacer allá a nivel intracelular acabar con el herpes. Así de que ese herpes que teníamos uno con los compañeros allá en el examen del parcial final, que uno decía, uy, está inmunocomprometido con el estrés del examen, puede desaparecer. Y así la lista sigue. Esto es sencillamente nanopartículas en diferentes formas, con su mecanismo de acción, pero lo que más nos importa aquí, ¿y para qué se están usando? Mire, la innovación va desde el uso de apósitos para tratamiento de heridas quirúrgicas, el paciente con el pie diabético, ya el revestimiento de dispositivos, e incluso hoy ustedes pueden ver en YouTube cómo un señor toma agua de un charco, tiene un dispositivo de filtro con nanopartículas, el cual le saca el agua pura y se la toma. Es la única forma de que lo creyeran, porque nadie le iba a creer si no lo hacía de esa forma. Pero también podemos hacer tratamientos tópicos, pero aquí también llamo la atención de que no nos dejemos convencer de todo lo que nos dicen. Ustedes hoy en la televisión ven que anuncian hasta champús con nanotecnología. Y entonces yo digo, el INVIMA sí que tendría que poner cuidado de esas cosas. ¿Por qué? Porque si realmente un champú tiene nanopartículas, qué peligro, porque me penetra el cuero cabelludo, el hueso, la tabla ósea, y puede ser tóxico a nivel cerebral, ¿sí? Y así sucesivamente va a servir para desinfectantes, pero vámonos a ver de una forma más práctica. Estos son simplemente formas en que yo puedo hacer que las partículas de óxido de hierro con superparamagnetismo, aquí tenemos el tamaño de la nanopartícula, y mire, no hay ya que pensar solamente en la dosis, sino que la dosis va a depender del tamaño, de la forma de la nanopartícula, del sitio de acción donde quiero que actúe. Se nos va a complicar un poco el tema terapéutico allí, porque vamos a tener que ver muchos más factores que simplemente dosis y área y superficie corporal. Entonces, vamos a ver, por ejemplo, tratamientos como el tratamiento hipertérmico. Hoy está tomado del cáncer. ¿Qué se hace? Se colocan nanopartículas metálicas, como son de 50, 40 nanómetros, van a nivel intracelular. Yo con un infrarrojo las caliento en nanosegundos y literalmente achicharro el DNA de esa bacteria. Eso se llama tratamiento hipertérmico antimicrobiano. Así para otros gérmenes y demás, va a dañar las biopelículas. Y en cuanto a nanopartículas que hagan la administración de antibióticos, vamos a permitir tener disponibles dosis más altas de un fármaco en el sitio de la infección, pero que solamente va a ser a nivel intracelular, que no va a ser toxicidad sistémica como estamos haciendo hoy. Y entonces ya empezamos a decir, venga, pero ¿ya no circula por todo el organismo? No, tiene decoración con receptores específicos que llegan solo a la célula o al microorganismo por esa caracterización que previamente les he ilustrado. Entonces se van a disminuir los efectos adversos, mayor eficiencia terapéutica en infecciones crónicas y persistentes. Yo creo que por primera vez podríamos estar realmente contemplando una curación de una Mycobacterium tuberculosis, una bacteria que nos ha dado todo el dolor de cabeza que podamos tener, una acción farmacológica altamente selectiva guiada por receptores de superficie bacteriano o receptor de la célula infectada por el cambio de polaridad. Tratamiento de infecciones causadas por microorganismos intracelulares, como les mencionaba. Y claro, hay que dar siempre el equilibrio de la versión.
todo no es bonito. ¿Por qué? Sí, tenemos ventajas como la distribución controlada, mayor solubilidad, puede ser sostenida. Yo puedo programar en meses cómo la nanopartícula va a liberar ese medicamento a nivel intracelular, mayor potencial frente a la resistencia antibiótica, mínimos efectos secundarios, mayor disponibilidad, mayor vida media y más bajo costo. Yo creo que eso sí le interesa mucho al sistema, porque cada vez que uno va a hablar de tecnología, uy doctor, pero es que eso es tan caro. ¿Por qué? Si estamos dando dosis más bajas, el paciente se está intoxicando menos, se está mejorando más rápido, su giro cama, tanto mencionado, va a ser menor, pero más importante, usted va a disminuir la resistencia a nivel de infecciones asociadas a la atención en salud. ¿Cuáles son las desventajas que hay hasta ahora? Las interacciones aún no las conocemos, porque yo puedo hacer tratamientos y así como hoy hablábamos de que ya hay químicos farmacéuticos que están mirando que todo lo que se le prescribe a un paciente que está polimedicado no haya interacciones, pues aquí va a tener que mirar es cuáles son las interacciones de diferentes nanopartículas, a ver si pueden ser tóxicas o no. Algunas se pueden acumular en alguno de estos órganos. No existen aún los protocolos estandarizados de estas nanopartículas, no se conocen los niveles en sangre, orina y órganos adecuados, o sea, viene todo un área de estudio, no se conocen tampoco los mecanismos, todos los mecanismos de acción y obviamente, miren lo que pasa con la toxicidad, como es una escala diferente, ya las pruebas que vean de toxicidad clásicas no son las que se van a utilizar acá, sino se requieren pruebas más específicas y más sensibles. En el caso de los dispositivos médicos, es bien sabido que existen, por ejemplo, el quorum sensing, a través del cual se pueden hacer diferentes procesos, en el cual hongos, bacterias conviven de la manera más adecuada en un dispositivo, por ejemplo, generando las temidas por nosotros biopelículas. En un ambiente en donde tenemos tanta invasividad con catéteres venosos centrales, tubos endotraqueales, sondas de Foley y todas tres a veces en un mismo paciente, normalmente en un cuidado intensivo, pues esta es la constante, que se generen biopelículas, no haya una buena penetración antibiótica, se genere resistencia y todo lo consabido del efecto. Entonces ya hoy se pueden hacer deposición de nanopartículas en la superficie del material del dispositivo médico o recubrirlo o embeberlo directamente con el material. Entonces vemos, por ejemplo, que hay algunos que tienen ya conocidos liberación de plata, que es un bactericida. Pero, ¿qué pasa? Es tóxico. ¿Sí? Segundo, a medida que se va disminuyendo, porque como es impregnado, se va disminuyendo la cantidad, la concentración de plata y el efecto mágico se acaba después de 8 a 10 días. La nanotecnología ha permitido que hayan otros dispositivos con oro, plata, paladio, conjunto, que lo que hacen es generar una microcorriente, un fenómeno galvánico que no permite que las bacterias se puedan adherir al catéter, no libera ningún tipo de medicación y para términos prácticos, que es lo que le gusta a uno en la parte clínica, ese catéter que yo después de 5 a 7 días empiezo a tener pánico de la infección, lo puedo dejar 90 días. Pero esto no es solamente en catéteres, también hoy se están dando en implantes. Entonces yo puedo tener nanopartículas que tengan biocompatibilidad, por ejemplo, recubrirlas con polietilenglicol para que sean neutras, no reaccionen con el sistema inmune, que tengan una buena superficie de contacto para que de una vez hagan la destrucción de la bacteria e incluso impregnarlas con antibióticos, con moléculas de antibiótico, unos elementos adhesivos que son muy adherentes. Son tan adherentes que yo creo que ustedes se han puesto a pensar cómo una hormiga puede caminar por el techo aquí y no se cae. Si ustedes van al nivel de la nanoestructura, tiene nanopilis, digámoslo así, que le permiten pegarse de una forma electrostática que no se va a caer de ahí.
Eso mismo estamos haciendo ya con las moléculas a nivel de los dispositivos de prótesis, lo cual, junto con todos los elementos que utilizamos en salud, va a hacer que la seguridad del paciente sea muy, muy alta comparado con lo que hoy tenemos. Miren, por ejemplo, lo que pasa con un dispositivo con silicona. Recuerden que el látex tiende a desaparecer porque genera mucha alergia. Entonces, la silicona, por ejemplo, aquí es un dispositivo normal de silicona, una superficie, y aquí está uno recubierto con esta tecnología de nanoestructuras. Como que hay un cambio significativo, ¿no? Pues eso nos permite que se pueda disminuir entre un 30 y un 70 la infección asociada a la tensión en salud. Y así también recuerden que nuestra infección no está solamente determinada por el germen, sino también por su interacción con el patógeno. Entonces, otro elemento a intervenir es el sistema inmune. Si yo puedo enseñar preventivamente al sistema inmune, con mis nanopartículas van a actuar como células presentadoras de antígeno, en la cual yo puedo ir específicamente a receptores, por ejemplo, de células dendríticas, teniendo la permeabilidad programada que yo quiera, teniendo los antígenos que yo seleccione, y en eso obviamente también los biomarcadores están signados por las secuencias de los microorganismos que hay disponibles en bases de datos. No quiere decir que tenga todos los antígenos, pero por lo menos con los que están disponibles puedo decorarlas. Puedo reenseñar al sistema inmune por memoria para que generen células de memoria, y puedo hacer incluso que los macrófagos rápidamente redirijan con inmunomodulación las células B. Es decir, puedo hacer una inmunomodulación en favor de la infección. No es haciendo solo antimicrobianos, no es solo con dispositivos médicos, sino un multienfoque, y por eso hablo de medicina translacional, que entonces vamos a atenuar estos riesgos de infección. Pero viene una nueva área, y esta sí que es fascinante. Esta es realmente la que nos va a cambiar. Es muy incipiente aún, en realidad. ¿Por qué? Porque ya habíamos visto que nosotros tenemos cómo funcionalizar la nanopartícula, luego hacer un nanocompuesto para enviarla, pero aquí no solamente le vamos a enviar, sino que vamos a hacer diagnóstico y tratamiento simultáneo. Eso se llama hoy la teragnóstica, en tiempo real. ¿Sí? En el Karolinska, la técnica que yo estaba trabajando en mi postdoctorado era detección de Helicobacter pylori, CAG positivo, es decir, el que determina el SEA gástrico, en tiempo real sin sacarle una célula al paciente. ¿Sí? A través de resonancia magnética y fluorescencia. Aquí, por ejemplo, vemos entonces cómo yo puedo funcionalizar una nanopartícula con unas propiedades ecogénicas, y con esa ecogenicidad puedo determinar directamente cuál célula a célula es el tejido infectado, pero sobre todo de una vez producir la liberación del medicamento a nivel local intracelular. Esto es la teragnóstica. Obviamente esto abre todo un capítulo para ver cómo va a ser la farmacocinética de las nanopartículas teragnósticas. Entonces ya no tenemos solamente la farmacocinética de las nanopartículas, sino las que tienen además. ¿Por qué? Porque necesitamos que tengan un efecto terapéutico, un efecto imagenológico, por ejemplo, pero que también tengan ¿qué? Una biodistribución que permita una excreción o en heces o un buen metabolismo. Y hoy ya incluso se están haciendo nanopartículas en plantas y en microorganismos para hacer, si se quiere, un poco más natural el proceso. En resumen, y para terminar, quiero presentarles estos que son algunos de los elementos que existen ya en el mercado, como lo ven ustedes, donde tienen aplicación diagnóstica, terapéutica. Los que más conocemos, por ejemplo, la anfotericina B liposomal a nivel antimicrobiano, a nivel de imagenología, nanopartículas de oro conjugadas con oligonucleótidos, a nivel de dispositivos médicos, todos estos recubrimientos o embebimientos, y las vacunas
vamos a tener adyuvantes específicos para esas vacunas. Hoy hay una sola empresa del mundo en adyuvantes, compró todas las otras y está trabajando en generar adyuvantes específicos para cada una de las vacunas. Entonces, yo no diría hablemos de conclusiones, porque eso me suena como que aquí terminamos. No, aquí empezamos realmente. Y mi invitación es que empecemos a cambiar la forma en que nosotros estamos viendo la medicina, porque incluso la forma en que los hospitales van a ser diseñados va a cambiar para una medicina translacional en la cual nosotros hemos visto con aplicaciones diagnósticas, terapéuticas, de dispositivos y a nivel diagnóstico o de nanovacunas. Estudiando toda la área de la medicina en el tiempo que llevo, considero que la nanomedicina aporta herramientas de pequeña escala para generar soluciones a los grandes retos en salud. Muchas gracias. Creo que aquí hay un micrófono para las preguntas. Muchas gracias por la charla. Algunas preguntas son que uno tiene pues cuando ve la presentación es ¿qué tan estables o qué estudios hay que sustenten la estabilidad de todas esas partículas que me garanticen a mí? Pues usted hablaba como de horas también, 8 horas, que eso que yo diseñé no se va a romper, no va a generar, esos átomos que están pegados no me van a comenzar a saltar y me van a pegar contra otra célula. O sea, esos estudios de estabilidad, ¿cómo se han hecho, cómo se han concebido? Bueno, muy bien. El estudio de estabilidad, para que ustedes vean la comparabilidad, por ejemplo, en un dispositivo médico, si yo lo dejo almacenado en el depósito del hospital, no puede ser más de 6 meses porque por la humedad, por demás, ya puede tener colonización. Aquí los estudios directos que se han hecho muestran una estabilidad en nanopartículas que garantizan 5 años. Esos estudios están certificados por la FDA, la EMA y demás. ¿Pero por qué se puede hacer? Porque como ya se pueden manipular la organización molecular, entonces se dan las propiedades para que sean altamente estables, ¿sí? Y se está haciendo un diseño justamente tanto estabilidad o incluso vulnerabilidad en la nanopartícula. Porque cuando yo estoy haciendo, por ejemplo, un tratamiento en cáncer, lo que quiero es que al contrario rápidamente se degrade y no después no pueda generar toxicidad. Entonces, en las dos áreas se pueden programar, por eso les decía, se puede programar la liberación controlada, el sitio específico, el punto específico. Es más, es que no quiero llenarlos como de mucha información, pero hoy los nuevos estudios del metabolismo bacteriano se hacen con nanopartículas. Esos ciclos que nosotros veíamos de degradación metabólica del fitness bacteriano se hacen con nanopartículas. Entonces vamos a poder ver realmente la química detrás de eso. Son altamente estables. Claro, cuando yo voy a hablar de esa estabilidad, el costo de estudio e investigación sí es muy alto. ¿Por qué? Un laboratorio para estudio de nanomateriales puede estar del orden de los 200 a 300 millones de euros. Y por eso la Unión Europea ha hecho puntos para estudio. España, por ejemplo, tiene muy buen avance en ese estudio de las nanopartículas y su aplicación médica. Si pensamos de todas esas aplicaciones en los dispositivos, que usted bien lo dijo, catéter, sonda y tubos endotraqueales, cualquiera de esos dispositivos usted nos dice una duración y una protección de 90 días. Hay pacientes que necesitan un catéter central por mucho más tiempo. Esa protección de 90 días estaría prolongada mientras esté inserto en el paciente, o qué pasa después, o hasta ahí hay una protección. Bueno, en ese sentido,
es importante anotar que depende del tipo de nanopartículas con que se esté protegiendo, o sea, el dispositivo con lo que esté recubierto, si es con antibióticos, si es con plata o si es con esta nanoestructura que le mencionaba. Uno, depende también de los gérmenes, porque de nuevo nosotros no podemos desvalorar toda la ingeniería continua en evolución de los microorganismos. Entonces, hay gérmenes que se han demostrado ya que no son sensibles a la parte electrostática y tienen resistencia mayor de membrana, por ejemplo, si tienen una cápsula, ¿sí? Depende también el germen. Pero también depende de algo que nosotros jamás debemos cambiar, que son los hábitos mínimos de asepsia y antisepsia. No estamos hablando de reemplazar y que entonces yo ahora me bajo mi guardia y descuido, no, es eso más controlar otro factor que es justamente los asociados a catéter. Entonces, puedo disminuir significativamente entre un 30 y un 70% de esa infección. La probabilidad. Ahora, los catéteres que hay ahorita son recubiertos externamente, no internamente. Pero la mayoría de la fuente de infección es externa en un catéter venoso central, ¿sí? No es interna. Quisiéramos que las cosas fueran más rápido. Uno querría que los catéteres fueran en diálisis y en cuanta forma, sea invasiva o no invasiva, yo utilice con el paciente. Pero la rigurosidad de los estudios, y hoy que vemos donde han habido estudios que son hasta falsos y publicados, hace que la FDA haya tomado cartas en el asunto y diga, hasta que no pasen estas pruebas, no se puede desarrollar comercialmente. ¿Por qué? Porque el principio está dado. En teoría, lo único que tendría que hacer era recubrir ese catéter con la misma nanoestructura o con plata o con el antibiótico. No, porque también depende si se está utilizando, por ejemplo, para diálisis, si es un stent, por ejemplo, que van a colocar, si es a nivel intracraneal. O sea, cada uno tiene unos estudios muy, muy rigurosos. De tal manera que estos catéteres que usted me estaba preguntando tienen un desarrollo en un tiempo más o menos de un periodo de 10 a 15 años para estar desde el laboratorio puesto en el mercado. O sea, esto no se desarrolló ayer. Todavía. No. Quiero decir que empezaron a desarrollarlos con la nanotecnología hace 15 años. Pasaron los estudios y apenas hoy están llegando al nivel comercial. O sea, ya hay una experiencia in vivo del uso de estos dispositivos. Claro, hay estudios clínicos y no solamente estudios clínicos de la efectividad, sino de la costo-efectividad. ¿Por qué? Porque lo que se trata es de que yo disminuya el uso de antibióticos de alto costo, los triconjugados, que esté disminuyendo la resistencia, porque si estos gérmenes ya no pueden generar esa resistencia tan rápida, pues yo voy a bajar también mi resistencia, estoy mejorando la morbimortalidad y por ende mi paciente va a egresar más rápido. Eso en costos, lo más importante es cuánto me estoy ahorrando, pero que estoy utilizando mejor tecnología y mayor seguridad del paciente. Por eso, hoy en Harvard, el año pasado se realizó un congreso sobre seguridad del paciente y quiero decirles que la cosa se va a poner bastante difícil. ¿Por qué? Un paciente con escaras no se le paga a un hospital. Un paciente escarado se asume que es una mala atención hospitalaria. 2. Un paciente reingresado, lo van a mirar con mucha lupa, porque si el paciente salió infectado y reingresó complicado con la infección, usted me responde porque usted no monitoreó bien ese paciente. En Estados Unidos, por ejemplo, ya está el tema de gestión de riesgo, donde si una clínica tiene que dar los reportes oficiales desde el Comité de Infecciones de cuáles son sus índices de infección, por ejemplo, de neumonías asociadas al uso del ventilador o asociadas a catéteres, bueno, todos los índices que tenemos. Los observan por 5 años. Si no han hecho nada para bajarlos, no hay pago. Pero tiene sentido, yo tengo que privilegiar es la excelencia, no la mediocridad, ¿no? Contrario de que, si yo le digo, no, yo le pago independiente de lo que pase con el paciente, ¿qué estoy haciendo?
que no hay ningún control. Yo lo que sí quiero es que haya ese control. Entonces, lo que estamos haciendo es que esto, y justamente por eso la charla la titulé para el control de infecciones, ¿sí? La tecnología no es lo importante es cuál es el efecto realmente en el sistema de salud, ¿sí? Cuando en esas aplicaciones en desinfectantes que usted nos resaltaba, una aplicabilidad de la presencia de la nanotecnología en desinfectantes, entonces son productos o son sustancias que van a ser usadas para proteger las superficies de alto contacto en el ambiente hospitalario. ¿Qué Sí. nivel de riesgo desde el punto de vista de bioseguridad para el personal? ¿Hay algunas excepciones, hay algunas cosas que se deban tener en cuenta, que exija? Lo primero que uno debe ver es la biocompatibilidad, ¿sí? Si es tóxico para las células humanas, como por ejemplo, se han observado dispositivos que liberan metales y generan necrosis tisular en células adyacentes a donde está el dispositivo. Pues ese dispositivo no me está dando el rendimiento, porque pueda que me proteja un tiempo, pero me está generando una necrosis tisular que después puede complicarme al paciente, ¿cierto? Tiene que generarse la biocompatibilidad y la viabilidad de esas células, ¿sí? En el caso del desinfectante van a haber indicadores visuales, donde yo utilizo un desinfectante y está contaminado, cambia directamente de color. Lo mismo, por ejemplo, Israel tiene una tecnología ahorita impresionante, con apósitos que están recubiertos con nanopartículas. Cuando hay contaminación, cambian el color del apósito y liberan directamente antibiótico. De ese tamaño es la seguridad que se está haciendo, ¿sí? En cuanto a vacunas en nanotecnología, ¿qué hay de nuevo? Bueno, las nanovacunas, yo creo que en realidad el término no debe ser nanovacunas, porque suena como que unas vacunas muy chiquiticas y le dan a uno la idea que de pronto no son tan efectivas. No, el uso de la nanotecnología en vacunas está más dirigido a inmunomodulación, ¿sí? Segundo, a suplir la gran deficiencia de adyuvantes que hay hoy. Hoy hay una gran confusión con vacunas. Por ejemplo, en las pruebas, y es otra de las discusiones que se dan en vacunas, recuerdo cuando se hizo una vacuna en tuberculosis en el Instituto Pasteur en Francia, los estudios en animales mostraron un 100% de protectividad. Veronique Vincent, que era la persona que estaba liderando el estudio, estaba convencida de que era la vacuna en tuberculosis. Cuando se llevó a humanos, cero protección. ¿Por qué? Porque es que no son los antígenos que yo considere los que son importantes. Entonces, aquí lo importante es cómo el adyuvante va a educar a la célula del sistema inmune para que reconozca y haga una respuesta efectiva. En realidad, las mejores vacunas hoy no son en enfermedades infecciosas, son en cáncer. ¿Y por qué? Creo que de todos es muy conocido el tema de inmunoterapias, que va a ser una constante de aquí hacia adelante. Acaban de dar un rubro de $400 millones para un instituto solo en inmunoterapia. ¿Por qué? Basado en el premio Nobel, que entre otras tuve la oportunidad de conocer el caso cuando estaba en Estocolmo. Es el único premio Nobel que no supo que se había ganado el premio Nobel. ¿Por qué? Porque él murió antes de que le fuera comunicado. Ahora, se lo dieron porque el Nobel no se da póstumo, porque ya estaba asignado estando él vivo. ¿Qué fue lo que él hizo? Recordemos las vacunas de células dendríticas. Entonces sacamos células del paciente, hacemos como una escuela in vitro en el laboratorio con células dendríticas del paciente, las educamos y se las volvemos a colocar. Así él logró durar 4 años de sobrevida a un CA de páncreas, ¿sí? Pero el proceso ha avanzado. Hoy se trata que en los mismos antígenos el proceso se haga dentro del mismo organismo, porque es que nosotros no podemos cambiar todos los factores. Hay un seminario que tengo que es solamente de el ambiente pericelular para reconocimiento de señalización, pH, temperatura, canales
estructura la membrana. ¿Por qué? Porque mire lo paradójico, nosotros en un ambiente de laboratorio tenemos que hacer todo purificado y ultra purificado, así no es como funciona en la naturaleza. En la naturaleza se llaman reacciones sucias. Aquí está un receptor de células T, aquí al ladito está un canal de calcio, aquí está otro receptor de glucosamina y demás. Y ninguno se está mezclando con el otro en la reacción. ¿Por qué? Porque es la nanoescala. Apenas se está aprendiendo esto, ¿para qué? Para que las vacunas sean, ese término de moda que llama inteligentes, y generen rápidamente reeducación al sistema inmune. Eso es lo que le puedo decir. Es más en cáncer donde se está avanzando. Bueno, yo creo que el tema sintético es sesgar de pronto a lo que yo considero que son los biomarcadores, y eso es un gran error. Lo voy a poner de este término. Yo no puedo decir que el universo era la Vía Láctea, sencillamente porque no tenía el juguetico con que pudiera ver el resto del universo. Eso fue lo que hizo Hubble. En un minuto nos cambió de la Vía Láctea a todo un universo. Cuando se hizo el primer descubrimiento en virus, hacia los años 50, no es porque no se supiera que existían algo que fuera de ese tamaño de nanómetros, es que no se tenía el equipo para verlo. Entonces los experimentos mostraban que con los filtros disponibles en ese momento, algo pasaba y seguía infectando. Lo llamaron fluidum vividum, pero es que la tecnología no les permitía ver que eran nanopartículas. Ellos tenían poros de micrómetros, pues ahí les pasaban todos los virus derecho. Hoy, con este advenimiento de la nanotecnología, podemos ver interacciones de receptores específicos. Entonces, todo está ahorita en la gran forma de desarrollo para que estas vacunas sean diseñadas incluso con especificidad personalizada. Cuando uno escucha la discusión sobre la vacuna del virus del papiloma, donde hay defensores y detractores, uno dice, bueno, ¿y los estudios donde hay toxicidad qué? ¿Los ignoramos? Pues depende. Si yo estoy ponderando que no había nada y que he disminuido significativamente el impacto del cáncer realmente de cervix, hombre, ha valido la pena porque alguna toxicidad tenía que tener. Pero cuando yo estoy hablando de que tengo las herramientas para disminuir al mínimo la toxicidad, entonces yo puedo hacer vacunas ligadas a la genómica de esa persona, por ejemplo. Hoy sabemos que los adyuvantes son parte de la interferencia en las vacunas, donde el resultado no se da por el antígeno, sino por el adyuvante. Sí, doctor, no me quedó muy claro cómo puede llegar a garantizarse, digamos, la disminución de la resistencia en estas infecciones, teniendo en cuenta sobre todo pues que ya hay mecanismos de resistencia para muchos de estos mecanismos de acción, como pues los metales pesados con las bombas de expulsión, con mutaciones en las paredes, etcétera. ¿Cómo pueden llegar a garantizar eso con la nanotecnología? Yo creo que el término garantizar es bastante presumible. Uno tiene que aprender en la ciencia qué es lo que se tiene ahí. Pero lo que yo mostraba, voy a irme hacia la diapositiva, no sé si pueda correr hacia atrás, sí. Es que estos mecanismos son simultáneos, es decir, se está atacando al microorganismo no solo con una nanopartícula que daña la membrana celular, porque rápidamente podría generar un mecanismo contra el daño celular haciendo una reparación, digámoslo así, la bacteria. Pero es que simultáneamente está dañando sus proteínas, el DNA, hace daño mitocondrial. Es tan sistémico el daño que no puede reaccionar. Esa es la diferencia, y por eso lo que ha entusiasmado con el tema de las nanopartículas es que usted puede diagnosticar, pero también tratar gérmenes multiresistentes, ¿sí? Con lo que se tiene hoy, no hay moléculas, hoy lo que llaman los superbugs, ya hay por lo menos 3 bacterias que son resistentes a todo antibiótico, ¿sí? Pero esta es la esperanza, ¿por qué? Porque como son simultáneos, no va a poder reaccionar.
Hasta ahí es la observación. En 30 años puede que hayan gérmenes que desarrollan un mecanismo multidefensa contra nanopartículas, ¿no? Pero ese es el mecanismo que se tiene hoy que da esperanza contra la resistencia bacteriana. Y están, digamos, eso, los experimentos contra todas estas bacterias como Neisseria, gonorrea, contra productores de MRSA1, paracolistina, todo, o sea, todo, contra todo, algunas de estas se han probado, mejor dicho. Desafortunadamente no se pueden hacer en todas las áreas, pero por ejemplo se están tratando contra el treponema, contra el VIH, se está tratando contra la malaria, se está tratando contra la leishmaniasis. O sea, un poco la prioridad es qué es lo que más me impacta de esas 6 enfermedades y a esas les apunto. Luego vendrán las otras, pero abre una nueva esperanza. Por ejemplo, el Mycobacterium lepre sigue siendo no cultivable. Por primera vez yo podría enfocar un tratamiento contra el Mycobacterium lepre sin tener que estudiarlo en un cultivo, sino directamente con la acción de nanopartículas, ¿sí? Pero yo creo que va a tomar tiempo, pero esto es como un iniciar. La pregunta es, nosotros vamos a tener que estar preparados porque una especialidad no va a ser suficiente para poder generar el nuevo sistema de atención en salud. Yo creo que uno hoy con solo la especialidad tiene para llenarse de artículos y leer los casi que reviews, ni siquiera a nivel específico. Pero cuando usted le hablan de la susceptibilidad genómica, como está haciendo, y le doy un ejemplo, en Estados Unidos hace 5 años hacer un genoma costaba más o menos del orden de unos $3.000 a $4.000, vale $75 y el costo bajando, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Que seguramente en 10 años todos los chiquitos van a tener su genoma y a usted le llega un paciente con un análisis genómico con susceptibilidad a receptores de X gérmenes, usted lo va a tener que conjugar con la disposición del diagnóstico y la terapéutica. Eso no lo hace uno solo. Eso tiene que ser multidisciplinar y para eso está la medicina translacional. Son mecanismos epigenéticos. Lo mismo que está pasando en cáncer. La epigenética nos ha mostrado que no basta tener los genes de susceptibilidad, que no basta tener los factores de riesgo, que también hay un componente nutricional, pero que también la parte, digamos, de predisposición neuro, psico, endocrino, inmunológica es determinante. No hay una persona que pueda manejar todos los mecanismos de una vez. Entonces, eso es lo que tenemos que nosotros, y yo celebro mucho que haya tanta gente joven acá, porque ustedes sí que van a ver un cambio en el enfoque diagnóstico y terapéutico. La diagnóstica es un reto, de hecho, en esa parte. Excelente pregunta, claro. Colombia es muy fuerte en la parte de física de nanotecnología. El doctor Reynolds y el doctor Marcapasos ya diseñó un marcapasos del tamaño de un grano de arroz que se recarga por nanotecnología de manera externa y tiene un laboratorio de nanotecnología en la Universidad de los Andes. O sea, el doctor Reynolds ya está trabajando en nanotecnología y ya hay cosas colombianas desarrolladas, así como él desarrolló el primer marcapasos con los estudios en las ballenas y el primer marcapasos tenía que usar 7 u 8 baterías de carro, ya diseñó un nano marcapasos que lo implanta en el corazón, lo recarga por fuera y no necesita volver a ser cambiado. Ya hay trabajos colombianos con nanotecnología en laboratorios y se está trabajando muy fuerte en Colombia. Sí. Esto es, tal vez como usted dijo, esto no es concluir, esto es abrir una nueva puerta hacia una nueva clase de medicina. Manipular sustancias que van a través de el conducto torácico para eliminar la linfa tóxica y evitar la traslación bacteriana. Un solo ejemplo de lo que se puede lograr y lo que ya se está haciendo. No, además por otra cosa, porque estamos hablando de medicina personalizada, yo no porque lo haga Estados Unidos o Japón, yo tengo que asimilarlo acá. Yo quiero ver cuáles son las certificaciones que yo voy a dar para proteger mi población, de que eso sí tiene el efecto que dice tener en mi población, ¿sí? Entonces, claro, el doctor Reynolds es un ejemplo insigne en el área de la fisiología y la parte médica,
además batallando casi solo porque él, todos sus rubros de investigación han sido más externos y demás. Y de un ejemplo de cómo la investigación privada podría dar más rendimientos que simplemente en una investigación dependiendo de lo público, de los rubros públicos. Pero yo tuve la oportunidad de hablar con él cuando él estaba hablando ya de su electrocardiógrafo, y sé que ya hay uno que es biodegradable, es decir, envía la señal y se degrada y se excreta. Yo diría que la aparición de un dispositivo multifuncional tipo resonador del mismo tamaño que nuestro celular no tarda 15 a 20 años. Y podríamos hacer un poco lo que hacían en la película de Viaje a las Estrellas, escanear, determinar la parte genómica, determinar la parte de infección, pero infección en diferentes áreas. Hoy hay dispositivos, por ejemplo, en cáncer, en prevención, donde con luz se escanean áreas de la mama que tienen masa y que se les determina una neovascularización. ¿Para qué? Un tamizaje previo a la parte genotípica, ¿sí? Eso va a generar tanto impacto que hablábamos, por ejemplo, con la gente del Karolinska, y ellos calculan que en 20 años va a aumentar la esperanza de vida de ellos, que es de 84 a 85 años hoy, a 100, 110 años. Entonces, yo sí querría ver cómo vamos a hacer la nueva geriatría, por ejemplo, donde vamos a tener, Europa es un ejemplo de eso, donde hay personas que fácilmente están entre los 80 y los 90. Bueno, el mejor ejemplo es la reina hoy, que cumple 90 años, muy tranquilita. Bueno, eso ya es porque tiene todos los médicos todo el tiempo, pero por la ginebra. Bueno, pero básicamente la idea es que toda la población pueda ir a esa sobrevida, no que el beneficio sea solo para un segmento de la población. Doctor, si se están sintetizando nanopartículas a partir de metales, ¿cómo se está haciendo el manejo del residuo químico que queda en el cuerpo? Es decir, todos esos metales no se bioacumulan, ¿cómo se excretan? Es decir, ¿cómo están haciendo el manejo de esa parte de residuo químico? Excelente pregunta. Eso es la mayor preocupación, porque una de las cosas que se dice es, si ya llegamos a la escala más baja, y en realidad no es la más baja porque sigue la escala pico molar, entonces, ¿cómo vamos a degradar una nanopartícula metálica? Entonces lo que se está haciendo es hoy cómo se hace el análisis de la excreción. ¿Por qué? Porque yo también, lo primero que se hizo en los estudios y se notaba era que rápidamente se excretaban o muchas se acumulaban en el hígado y generaban toxicidad. Entonces, hoy lo que se están haciendo es mediciones de los niveles de excreción, pero justamente se funcionalizan para que tengan una liberación lenta. Y después de que se hace la excreción, ¿cómo se hace la recuperación para la reutilización? Ese es básicamente. Entonces estaríamos hablando, y ya hay un paper que vi que se llama reciclaje de nanomateriales. Eso es otra ciencia que me imagino tendrá que estudiarse, pero excelente la pregunta. Son materiales en muchos casos no biodegradables. Buenas noches, doctor. Tengo una pregunta en cuanto a que haya un paciente que se le esté haciendo una inmunomodulación por un rechazo tardío. En este caso, voy a colocar de ejemplo que sea el hígado, que en él se estarían bioacumulando los componentes de las nanopartículas. Que se le esté haciendo un seguimiento por rechazo en cuanto a histocompatibilidad. Generar inmunomoduladores de nanopartículas que actúen sobre esos receptores de HLA, impidiendo que haya un rechazo tardío, o que continúe el rechazo del trasplante. Pues se dice que tienen una viabilidad de 5 años las nanopartículas. En este caso, que sea un tratamiento continuo
ahí cómo se revisaría pues el hecho de la dosificación, la reutilización de las nanopartículas, la toxicidad y si tal vez esas nanopartículas podrían ir acompañadas de adyuvantes que no sé, que despierten tal vez la respuesta inmune para que no supriman la acción de los linfocitos CD4 y CD8 que van a estar correlacionados con el HLA que es general en el cuerpo para la respuesta inmune. Bueno, lo que acabas de hacer, y gracias por hacer ese ejercicio, es la inmunología clásica de trasplantes. Pero resulta que las nanopartículas van más allá. Hay una rama que se llama regeneración tisular. Entonces, lo que va a hacer la nanotecnología es básicamente restablecer la reingeniería de ese tejido. No vamos a necesitar trasplantes seguramente en 40, 50 años. ¿Para qué? Si yo estoy haciendo regeneración tisular hoy con células madre que puedo implantar en una parte, les doy un ejemplo específico de un estudio hecho en Colombia, entre otras cosas, de regeneración tisular. Nosotros hablábamos de que un paciente infartado tenía una funcionalidad disminuida y ya de ahí para allá el pronóstico no era mejorar esa funcionalidad porque ya el tejido estaba necrosado, muerto. Hoy se hace una terapia regenerativa y lo que se hacía con las células es que ese corazón en movimiento, permítame el término, escupía, digamos, la mayoría de las células y las expulsaba. Hoy ya hay un tratamiento en el cual se logra taponar para que esa siembra tenga la mayor eficiencia con un restablecimiento funcional del tejido cardíaco de un 20 a 30% del que se ha perdido. Mire, eso es impresionante. Lo mismo se están haciendo, por ejemplo, a nivel de regeneración en nervio óptico. Ustedes cada día van a leer más, por ejemplo, nanotubos de carbono funcionalizados que reconectan y se vuelven nervios a través de bio-nano-ingeniería y restablecen la función motil. ¿Sí? Entonces, el trasplante seguramente será reemplazado por la regeneración tisular y ya hay todo un capítulo de regeneración tisular, sustratos y mecanismos a través de nanopartículas y nanosistemas. Entonces, de pronto esa inmunología no la tengamos que llevar hasta ese nivel. Bueno, yo les agradezco muchísimo y espero que haya sido de su agrado. Muchas gracias.